una semana o escasos días para que arranque el torneo y diga, no, por cierto, ve y búscate otra casa. Eso me parece que es terrible. La liga tendría que mejorar en ese sentido y decir, por lo menos 3 meses antes tú me tienes que decir cuál va a ser tu estadio. Totalmente. Puedes cambiar quizá por alguna contingencia, alguno o 2 partidos máximo, pero que me digas 3 meses antes cuál va a ser tu hogar, y no se vale lo que ha hecho la UNAM con Cruz Azul. Eso por un lado. Y por otro, Miguel, si vamos al problema de raíz, al problema de fondo, es que Cruz Azul, que pertenece a una empresa que vende cemento, es increíble que no tenga una casa propia, que no tiene nada que ver con lo que está pasando ahorita, ¿no? Pero el problema de raíz y de fondo, Miguel, es ese. ¿Cómo es posible que Cruz Azul no tenga estadio? Y hay una cosa, Miguel, a ver qué opinas, que a mí me preocupa. En la ilusión del aficionado que merece y desea un estadio propio, si de pronto, ahora que van a regresar al Estadio Azteca, encuentran comodidades y encuentran un estadio que se dice va a quedar espectacular, ¿qué tal si, para qué gastamos, para qué construimos? Quedó muy bien, aquí nos quedamos. Se está jugando otra vez con esa ilusión, ¿no, Miguel? Yo esperaría que no. Yo creo que Cruz Azul necesita, por practicidad y por identidad, ¿no? Por identidad también para el aficionado y esa apapachar a tu aficionado que ha estado ahí, de aquí para allá, ahora se va a tener que ir 6 meses a Puebla. Yo creo que sí, Cruz Azul tiene que ir sí o sí, sin importar las comodidades que pueda ofrecer el Azteca a su propio estadio. Entiendo que no es sencillo, también, porque y el estadio, sí, pero no es sencillo, es un impacto ecológico, construir, permisos, claro. Situaciones políticas. En fin, vamos a ver, pero el arranque es difícil otra vez de año para Cruz Azul y ya no se diga en lo futbolístico, hoy arranca el torneo Adal, te mando un abrazo, adelante con Fútbol Picante. Fuerte abrazo de vuelta para todos allá en Sports Center, Miguel, bienvenidos, así arrancamos esta edición de Fútbol Picante, por supuesto con todos los ecos, todas las reacciones de esta noticia que dimos a conocer el día de ayer en Fútbol Picante, en esta misma edición donde Cruz Azul otra vez tendrá que cambiar estadio en términos de organización, en términos hasta de gastos. Pues es difícil porque Cruz Azul va a tener que jugar todos los fines de semana en condición de visitante y eso también tiene un impacto importante. Ha llegado ya para vecino que era punta para poder tener minutos ya desde este fin de semana y llegó y fue presentado el día que ¡pum!, se dio a conocer esta noticia. Escuchamos reacciones del muy buen futbolista que ha contratado la máquina de Cruz Azul. Lo he hablado con Nico, con José, ellos se fueron antes que yo del Necaxa, bueno, en el mismo mercado, y en las charlas que tuve me contaban de su llegada acá, de lo que es el club, de las exigencias, de la grandeza sobre todo, así que nada, hoy 6 meses después reencontrarme con ellos me da mucha felicidad porque creo que hicimos un gran campeonato cuando trabajamos juntos, entonces nada, meterle para adelante y ayudar a Nico todos juntos junto al plantel a cumplir lo que nos propongamos por delante. El Cruz Azul se está armando bien otra vez para encarar un torneo. Del lado del América da la sensación, al menos desde el punto de vista de algunos aficionados, que no están llegando los refuerzos que ellos están deseando. Trajeron un futbolista como Dourado que conoce ya muy bien el técnico André Jardine, pero en voz del propio entrenador sigue haciendo falta un refuerzo más para este torneo. Siendo directo en la respuesta, para mí aún nos falta un movimiento importante que no quiero explicitar aquí para no generar tanta polémica, ya imaginando que van a estar buscando esta información, pero dentro del club estamos ya muy conscientes que nos falta un movimiento más, un refuerzo importante en una posición específica. Ya nos estará contando León Lecanda algunas pistas sobre quién podría ser ese futbolista o de qué posición al menos se estaría tratando ese refuerzo. Hablaremos también de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Atención porque el Guti Pulido no entran en planes, pero ojo, están registrados ante la liga para encarar este torneo. Entenderemos, veremos, analizaremos qué significa ese registro. Vamos contigo, Jesús Bernal, para que nos cuentes las últimas novedades del Chiverío que debuta enfrentando a los Tuzos. Adelante, Jesús. Gracias, Adal. Saludos. Hoy estaremos platicando del equipo de las Chivas en el cierre de preparación para enfrentar a la escuadra de Pachuca y el posible 11 que estará enfrentando a la escuadra de los Tuzos. Quédense que más adelante estaremos hablando de esto y mucho más. Pues de inmediato, en instantes, ya regresamos contigo, Jesús, para que nos cuentes novedades. Hablaremos también de los Pumas. Ya anticipaba el día de ayer Efraín Juárez el tema de los refuerzos, los futbolistas que ha traído el plantel de Universidad para encarar este torneo. Futbolistas que van a ser presentados en instantes, en minutitos, y tendremos todos los detalles. Acá un poco de lo que dijo el técnico de Universidad. Juninho llegó el lunes,
se empezó a integrar Robert también, entonces llegaron justo en la semana de campeonato, que era una de las cosas que, bueno, queríamos que llegara lo más pronto posible, por diferentes circunstancias no se pudo, y de rumores realmente no tengo ni idea, y si está cerrado el plantel, creo que no es pregunta para mí, esa es una pregunta más para Toño, y yo estoy a la espera, y obviamente si llega algo, bienvenido, que pueda aportar, y si no, estoy bastante contento con el plantel que se ha formado. Palabras de Efraín Juárez, el técnico de Universidad. La alineación de este día en Fútbol Picante en la mesa. Estaré saludando a continuación a mis compañeros de Cire Monsiváis. Estoy feliz de la vida. Regresó Dionisio Estrada. No lo veía, no de Año Nuevo, de Navidad, de tiempo atrás. Ya extrañaba y en serio a Dionisio Estrada. Desi, ¿cómo estás? Bien. Bienvenida. Gracias. ¿Qué opinas de Cruz Azul? Ya hablaba Miguel sobre esta decisión. Y van ahora al Cuauhtémoc. César Caballero nos va a estar contando razones detrás de esta negativa por parte de Universidad. ¿Qué opinas? Que opino que el Estadio Cuauhtémoc era el plan A todo el tiempo. Era el plan A. Nos venían diciendo desde la jornada que jugaron contra Pumas y hay intereses ahí que a algunos aficionados les molesta porque viajar hasta allá, evidentemente, es peligrosa la carretera. Sí. Dos, ¿no está cerca? Tenían los abonados una idea de que ibas en la Ciudad de México, ahora tener que moverse a la Ciudad de Puebla, también el abonado puede estar inconforme, pero era el plan A, ya lo sabíamos todos. Al final, está en su derecho UNAM de decir, ya no. Pero no al cuarto para la hora, Desi. Hay resentimientos, honestamente. Hay resentimientos. Diony, Merry Christmas and Happy New Year. Gracias, muy amable. O sea, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. ¿Quieres que yo te lo diga ahora en francés? A ver. Pero no le vas a entender. A ver. Mejor dejémoslo así. A ver. en portugués, que hablas muy bien. Ah, no, el apellido sí, de Jardine. Sí. Jardine. Dice el técnico Jardín que falta un futbolista por llegar como refuerzo. ¿Para ti en qué posición tendría que ser? Yo pienso que el medio centro ofensivo. Un volante ofensivo. El generador de fútbol no lo hay desde que se fue Diego Valdés. Cierto. Entonces, y eso, él dice, falta un refuerzo por llegar. Quiere decir que lo están trabajando. Sí. Pero el América sí necesitaría incorporar por lo menos otros dos, sobre todo en el tema de las laterales. Delantero no, killer no. Y yo pienso que si le da el tiempo que le tiene que dar a Zúñiga, ya puede responder. ¿Vale? Te cuento, más adelante. De la lesión de Henry. Te cuento, más adelante va a estar León Lecanda con nosotros para decirnos en qué posición, de qué posición se trata el futbolista que está buscando las Águilas del América. Bueno, vamos a ir también con César Caballero en instantes para que nos cuente las razones detrás de esa negativa del conjunto de la UNAM, a ver si es pues algo de rencillas, lo que decía Desi, lo que había pasado con el tema Carrasquilla y Mier. Bueno, hay que buscar y César tiene información de último momento. Antes de ir con César, vamos a escuchar reacciones, la entrevista que tenemos con él. Insisto, muy buen refuerzo que ha traído la directiva de la máquina de Cruz Azul. ¿Cuánto te quita el sueño? ¿Cuánto te mueve esa parte de que aquí en Cruz Azul la palabra obligación de ser campeón sí se maneja a diario? Creo que uno cuando va sonando las cosas sabe las exigencias y sabe dónde viene. Creo que me encuentro muy tranquilo porque vengo haciendo las cosas hace 1 año y medio bien, creo que es lo que me trajo hasta acá y sé que no tengo que cambiar nada. Entonces, bueno, Nico ya más o menos estuvimos hablando de lo que vamos a hacer, entonces no hay que cambiar en lo que vengo, sé las exigencias y lo asumo con mucha personalidad y responsabilidad sobre todo. Desde mi estadía acá en México, que es 1 año y medio, Cruz Azul es el equipo que para mí mejor juega, lo dije también en la conferencia, creo que ser parte hoy de este proyecto te da muchas ganas, mucha felicidad y sobre todo el quedar en la historia, que es el club más importante hoy en día y nada, eso vengo, a aportar mi grano de arena para quedar en la historia. Desde hace 1 año y medio, Cruz Azul es el equipo que mejor juega. Ya le estaré preguntando a Desi y a Diony qué opinan de esta expresión. Vamos a ir con César Caballero, que está en la línea telefónica. César, te mandamos un fuerte abrazo. A ver, César, de lo que nos contabas ayer en este mismo escritorio, a estas alturas del día, ¿te has podido enterar de alguna otra razón detrás de esta negativa por parte de la UNAM? Hola, Adal, ¿cómo estás? Saludos para todos en la mesa de Fútbol Picante. Sí, han transcurrido las horas y poco a poco seguimos investigando más información de lo que ha sucedido con esta negativa de la UNAM para que Cruz Azul se mantenga jugando en el Estadio Olímpico Universitario. Lo que quedó plasmado en un papel, en el comunicado, en el oficio que le han mandado a Cruz Azul, la UNAM decía que tienen compromisos
que el estadio tiene muchos compromisos y preferían ya no tener a la máquina cementera. Eso es lo que está en el papel plasmado. Sin embargo, hay otras razones tras bambalinas que también han jugado a favor de la UNAM para no permitir que Cruz Azul se mantenga ahí. Una de ellas, lo que hablamos ayer, sí hay fricciones entre la directiva de Cruz Azul y de Pumas después de lo que fue esa jugada de la fractura de Kevin Mier tras una fuerte entrada del Coco Carrasquilla. Lo comentábamos ayer en la mesa de Fútbol Picante. En algún momento Pumas puso en la mesa de negociaciones, aparte de que no le parecía justo que pidieran inhabilitación el cuadro de Cruz Azul cuando ellos les estaban rentando el estadio, así que por supuesto es algo que también influyó en esta decisión. Otra razón que me han dicho que es de peso y que es importante, lo que ocurrió en octubre pasado, cuando un aficionado de la máquina cementera fallece en el estacionamiento del Estadio Olímpico Universitario después de un incidente con la gente de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México. La UNAM considera que ese incidente manchó muchísimo la imagen tanto del estadio como de la institución y prefieren ya mejor simplemente limitarse a que solo sean los Pumas los que jueguen en el Estadio Olímpico Universitario. Además, durante ese acontecimiento del fallecimiento de Rodrigo Mondragón, aficionado de Cruz Azul, la máquina saca un comunicado donde culpa a los elementos de seguridad de la UNAM de lo ocurrido con este aficionado. Hay que recordar que la operación, la logística del Estadio Olímpico corre a cargo prácticamente en su totalidad de gente de seguridad de la UNAM. Entonces, la Universidad Nacional considera que ese comunicado fue ofensivo, que fue un ataque directo a los elementos de seguridad de la UNAM y por ende también a la institución, así que han dicho para quitarnos de problemas, entonces solamente los Pumas van a jugar aquí y Cruz Azul tendrá que buscar otro sitio a donde marcharse para disputar sus partidos del Clausura 2026. O sea, al casero le incomodó la actitud del inquilino, ya está. A ver, en temas para este fin de semana, lo de Palavecino, que ya escuchamos la entrevista que le hiciste, el refuerzo de la máquina de Cruz Azul, y lo de Borja, posibilidades para que uno y otro puedan aparecer el fin de semana. Bien, Palavecino, posibilidades 100%. Él está considerado para realizar el viaje, incluso no te sorprendas si lo ves como titular en el medio campo de la máquina cementera al lado de Charly Rodríguez y de José Paradela. Los otros que han estado trabajando como titulares fueron Andrés Gudiño en la portería, Jorge Sánchez por la lateral derecha, la defensa central con Piovi, con Dita y con Eric Lira delante de ellos, la lateral izquierda, aquí podríamos tener una duda, con Campos o Rotondi, como se los comentaba, delante de ellos Palavecino, Charly y Paradela. En el eje del ataque, el Toro Fernández. Y la segunda duda vendría, ¿quién jugará detrás del Toro Fernández? Mateus Bogus no está disponible porque está muy cerca de cerrar su contratación con Houston Dynamo. Más adelante les comentaré los detalles de esta transacción, así que el que podría perfilarse para ir de inicio sería Lucas Romero. Vamos a ver si así lo mantiene Nicolás Larcamón. Último, antes de despedirte, César, y los que estaban abonados o pensando en ese abono para el próximo torneo en universidad, ¿cuál es el trámite? ¿Qué hacen? ¿Cómo lo revalidan? ¿Se van a animar a ir cada 15 días al Cuauhtémoc? Bien, los que están abonados y quieren seguir al equipo a Puebla, pues tienen toda la posibilidad y el derecho de ir al estadio. Obviamente vendrán las dinámicas para cambiar sus boletos, para la asignación de asientos y todo ese tipo de situaciones que conlleva ser abonado de un equipo del fútbol mexicano. También Cruz Azul, en conjunto con su departamento de marketing y todo lo que rodea a los abonos del estadio, están trabajando en estos momentos para encontrar la mejor solución y que la mayoría de esta gente que ya pagó un abono para el Clausura 2026 se mantenga con ese beneficio y que termine acompañando al estadio, al equipo, al Estadio Cuauhtémoc, y de no ser así, bueno, ver dinámicas de reembolso de lo que ya pagaron. Justo en ese momento, en esa situación, mi querido Cesarín, te mando un abrazo. Mi pregunta va, sería bueno que Cruz Azul, así como veíamos cuando pasaban al Azteca o al Azul, la cantidad de camiones donde traían gente de Ciudad Cooperativa Cruz Azul, hiciera lo mismo ahora, que se reunieran en algún lugar, 10, 30 camiones para los abonados, facilitar el transporte y llevarlos en caravana. No sé cuántos se necesiten, ¿no? Ida y vuelta. Visión de directivo, Diony. Bueno, yo no sé, me imagino ya se les ha de haber ocurrido o algo, ¿no? Y si no, hola Diony, si no, ¿cómo hay estás? problema con la asesoría gratis, ¿no? No te preocupes, qué bueno saludarte, hermano, qué bueno que estés de regreso. Hasta el momento no, esa idea no ha surgido todavía,
hasta el momento la información que yo tengo es que el aficionado que quiera acompañar a Cruz Azul desafortunadamente sí tendrá que valerse de sus propios medios para llegar al Estadio Cuauhtémoc, entendiendo que desafortunadamente el principal damnificado de todo lo que ha sucedido en las últimas horas es el aficionado de la máquina que acompañaba al equipo cada 15 días en el Estadio Olímpico Universitario. Y también hay que ver cómo se da la situación cuando empiece la CONCACAF, porque es complicado de por sí ir el fin de semana. Ahora entre semana, cuando trabajas, todavía va a ser más difícil. César, gracias, te mandamos un abrazo y estamos pendientes. Saludos. Saludos, excelente tarde. Bueno, a ver qué pasa con la máquina de si sale caro que juegues de visitante todos los fines de semana, ¿eh? Pues sí, hay que adaptarse a esa nueva circunstancia y también que los jugadores se adapten al poco descanso entre cada partido. Viajar allá, saber que no le gusta al la Ciudad de México futbolista a Puebla. tener que viajar cada fin de semana, no le gusta. Y yo sé que tenemos poco tiempo, ¿no? Pero al final de cuentas estas son las repercusiones, los efectos. Y por Disney Plus. ¿Cómo serán los 90 minutos frente a Tigres, Guillermo? Pues el partido tiene pros y contras para todos. Nosotros porque a lo mejor vamos con o podemos ir con esa sensación de que apenas acabaron y no regresaron, pero ellos también saben que estuvieron entrenando mucho más y que apenas descansaron. Entonces yo creo que hay ahí un poco de no confundir el partido y de saber quiénes son ellos, que son los finalistas, saber hasta dónde llegaron y nosotros jugar con nuestras armas y, como también le he dicho antes, intentar cambiar la dinámica de casa, porque es muy importante. ¿Cómo está la enfermería del América? Van a arrancar el torneo con varias ausencias, ¿no? Sí, y sorprendente, Adal, porque hicieron la pretemporada completa, porque además tuvieron el periodo vacacional que no habían tenido en los últimos 2 años, Adal. Finalmente, la eliminación de las Águilas del América en los cuartos de final ante Rayados de Monterrey les dio esa oportunidad al equipo André Jardine. Sin embargo, a la ausencia de Henry Martín, que ayer confirmaba el entrenador Jardine, se van a sumar también Alejandro Cendejas, Isaías Violante y el caso de Eric el Chiquito Sánchez. El tema de Dourado, ¿ya puede arrancar este primer partido y en qué posición lo piensa Jardine? Ya están los registros y Dourado con el número 17 ha sido inscrito oficialmente en la Liga MX. Eso le permite en el aspecto administrativo jugar sin ningún problema esta noche. Lo va a utilizar Jardine y por eso es que no se ha dado de alta en las inscripciones a Igor Lichnowsky, a quien se le está buscando equipo. Lo va a usar de volante de contención. Es el puesto en donde más, o uno de los que más le hacían falta a las Águilas del América. Otro desde luego sería la delantera. Pero América ha traído a este jugador con mucha experiencia, lo conoce bien Jardine desde su etapa formativa, lo tuvo también en el Atlético de San Luis y ahí en esa posición de volante como escudo para poder retrasar a Israel Reyes a la defensa central y tener a Dourado. Me dicen que quizá no de arranque hoy, pero sí seguramente será un elemento que sume muchos minutos en la temporada. ¿Qué sabes del último refuerzo que estaría llegando al América? Sí, Adal, a ver cómo se le ha complicado a este equipo, ¿no? El hecho de que no haya podido realizar ventas a lo largo de todo el mercado de verano y también el mercado de invierno le ha complicado muchísimo a la directiva. ¿Por qué? Porque tiene hoy mismo una sobrepoblación de jugadores no formados en México. No hay que olvidar que al tema de Lichnowsky se tiene que sumar también el del neerlandés Javairo Dilrosun. Él está entrenando con el equipo sub-21, pero no tiene minutos, no puede jugar ni con la filial ni tampoco con el primer equipo. Entonces América tiene que deshacerse de estos dos jugadores o seguirles pagando el contrato, como se dice coloquialmente, comerse los meses restantes pagando el sueldo íntegro y buscar un jugador extranjero. De lo contrario, sería un mexicano. Ya tocó la puerta hace unas semanas por Kevin Castañeda, el volante justamente de los Xolos de Tijuana, los que enfrentarán esta noche aquí en la frontera, Adal, y bueno, pues América todavía tiene pues de aquí al próximo 7 de febrero hasta el cierre de los registros para traer un jugador en esa posición, como un volante ofensivo, media punta, que pueda jugar incluso de segundo delantero. Con respecto al refuerzo que dices que posiblemente puede ser media punta o delantero, entonces ante esas instancias, ¿quién va a ser el delantero titular? ¿Va a ser obviamente Aguirre, porque sabemos lo de Henry Martín que no termina de estar sano, o va a ser Zúñiga? Sí, el delantero es Rodrigo el Búfalo Aguirre. ¿Cómo estás, Desi? Fuerte abrazo.
Ese es el jugador que hoy por hoy tiene la mayor parte, digamos, de la confianza de Jardine. Desde luego se espera en el equipo azul crema que los jugadores que tuvieron un performance o un nivel por debajo de lo esperado toda la temporada anterior puedan recuperarlo, y eso incluye desde el fondo, desde Luis Ángel Malagón, pasando por la línea defensiva, el medio campo y desde luego la zona de ataque. Pero sí es el Búfalo Aguirre más que José La Pantera Zúñiga, según el esquema, ¿no? También, por ejemplo, si hoy juega con un 4-2-3-1, el enganche puede ser Víctor Dávila o puede ser el propio ex Tijuana Raúl Zúñiga, y el punta Rodrigo el Búfalo Aguirre. León, gracias, te mandamos un abrazo y estamos pendientes. Saludos. Abrazo. ¿Qué opinas, Diony, del refuerzo? Decías tú, necesitan un volante ofensivo. Sí, yo pienso que no hay quien genere fútbol desde el medio campo para el América. Intentó Jardini adaptar a Cendejas ahí, pero no es la mejor posición que le termina por rendir. Cendejas es por el sector de la derecha. Entonces, Maximán. Híjole, decían que podía jugar de media punta, ¿no? O jugar como un extremo abierto por izquierda, sobre todo. Tampoco lo veo. Creo que necesita mucho recorrido también para llegar muy de atrás, ¿no? Déjame despedir a los que nos siguieron a través de ESPN Deportes. Vamos a continuar todavía en ESPN Latinoamérica, en Deportes. A continuación, el Dortmund enfrenta al conjunto del Frankfurt. ¿Qué opinas, Desi? Pues obviamente me parece que es una posibilidad para otra vez moverle al esquema, la posición del América. Lo veo muy sensible con estas bajas además, porque sabíamos perfectamente cómo jugaba el América, ¿no? Todo el torneo pasado, y parecía que podría solventar esos problemas. Pero ahora con bajas sensibles, en el caso de Cendejas, me parece que va a tener que moverle demasiado nuevamente, e incluso, ¿por qué no hacer uso de las categorías inferiores, no? Eso es. Ese punto es importante, me dejaste pensando el otro día, ¿por qué no poner a un medio ofensivo de categorías inferiores? Que debe de haber, Puede existir la posibilidad de, primero, darle la oportunidad al joven, y dos, resolverte el problema ofensivo, más allá de lo defensivo, que sabemos que sabe resolverlo, ¿no? Con Reyes cuando lo habilitas de central, o con Juárez cuando ya lo pones de titular, y aparte Dorado como ese escudo. Pero no lo sé si realmente haga uso de las categorías inferiores. Y no solamente es hacer uso. Yo no recuerdo, quitando el tema de Cuauhtémoc, que no era medio ofensivo, sino era un extremo. Sí, era un extremo, ¿no? Yo no recuerdo un jugador mexicano de la cantera del América que haya asumido en su momento que digas, no, qué bárbaro, nos puede aportar fútbol. ¿Te acuerdas que en algún momento se llegó a decir de Mosqueda, que dijeron? El More. Es claro. Torito Silva. Pero sobre todo Mosqueda, que mete en un clásico 2 goles, y dicen, no, este es el sustituto de Cuauhtémoc. Tú hablas de un creativo, ¿no? Claro, yo hablo de un creativo de Cuauhtémoc Blanco. ¿Y qué pasó con él? Nada. Entonces yo no recuerdo, a excepción de los extranjeros, Brailovsky, Diego Valdés. Pero no porque no ha habido, no quiere decir que no pueda haber. Sí, pero yo repaso en la historia de la América tratando de buscar un jugador mexicano con esas características y no lo encuentro. Y si de pronto lo ha habido, fue fugaz el asunto. ¿Córdoba tal vez? Puede ser, tal vez Córdoba, y ya ves lo que pasó con él, ¿no? Es un jugador intermitente. Por eso termina saliendo del América, se va a Tigres, tiene una buena liguilla, sobre todo. Creo venía de Necaxa, ¿no? En el tema del título. No recuerdo. No recuerdo. Ahora lo de Maximán. Pero se apagó. Lo de Maximán, pues otra posibilidad, otra oportunidad. Porque él dijo, por eso dije el nombre de Maximán, él pidió jugar ahí. Exactamente, y nunca salió la posibilidad. No, sí se le dio, lo puso Jardine ahí. Y no funcionó. ¿2 partidos? Bueno, no funcionó. También somos muy exigentes. Pero con las características de Maximán, en el 1-1 el tipo hace pedazos a todos, no lo pongas jugando detrás del 9. Sí, pero con la condición de la banda como extremo, enganchar y pegar, porque todos los videos los vimos en redes sociales que enganchaba y pegaba. Claro. Pero ahora él dijo que jugaba de 9 falso o de enganche. De enganche, dijo. Enganche, eso dijo. Ahora, la contratación de Dorado, que me imagino tiene que ver con una petición del técnico y que finalmente es buen refuerzo, ¿eh? Y que finalmente le hacen caso a lo que el técnico pretende, ¿no? Porque sí le hace falta. Porque lo conoce, porque le hace falta, ¿no? Pero, insisto, el problema es quién le va a generar fútbol a la América desde el medio campo, fútbol interno, más allá del que tenga por las bandas. ¿Y algo no te gusta? Es que yo no lo siento como ese jugador creativo. A ver,
creativo, que digas, me quito, hago un par de enganches en el medio campo, me quito a 1 o a 2, de pronto toco. Es un 8. O golpear de lejos. No es un 10, es un 8. O golpear, sí. Entonces, yo soy de los que pienso que Fidalgo es un buen jugador, que cumple muy bien. No soy de los que pienso que es el famoso crack que nos quieren vender y que tendría que también ir a la selección. ¿Te cuento algo? Pero al final de cuentas... Baja el tono de voz, a ver. Sí, al final de cuentas, la América necesita un jugador mucho más de lo que puede hacer Fidalgo o algunos más desde el medio campo. Te cuento algo, hablando. y estaba Desi presente, dice nuestro compañero Ricardo Pucho, a quien le mandamos un abrazo, que en los últimos 24 años en el fútbol mexicano, Álvaro Fidalgo está en su top 3. ¿A serio? Sí. ¿Tanto? Pregúntale a Desi. Ah, chirrió, ¿no? Hasta hizo, ¿Lo ves en los pasillos? hasta hizo de menos a Cardoso. Pues a qué Cuauhtémoc bajo Blanco. el parámetro. No, yo nada más sigo, yo nada más lo paso. De Ricardo. Vamos con información de las Chivas Rayadas eso de dio Guadalajara ESPN, que van a debutar ante los Tuzos del Pachuca en este clausura 2026. Llama la atención que aparecen registrados Alan Pulido y Eric Gutiérrez, quienes no entran en los planes del técnico Milito, y desde hace tiempo el rebaño les está buscando acomodo. Vamos contigo, Jesús Bernal, para que nos cuentes novedades del Chiverío. Adelante. Gracias, Adal. Saludos de nueva cuenta para ti y para todos en la mesa de fútbol picante. Acá desde el Estadio Akron, donde más tarde estará entrenando el equipo de Chivas aquí en la cancha, donde debutarán mañana ante el equipo de Pachuca, en un partido donde tanto Brian Gutiérrez como el caso también de Ángel Sepúlveda se perfilan para ser titulares. 2 de los 3 refuerzos que trajo Chivas para este torneo están en condiciones y el técnico Gaby Milito los estará utilizando debido a que el Oso González se encuentra lesionado y Armando La Hormiga González apenas regresando también de un proceso de lesión. Mencionar que sigue teniendo dolores de cabeza la directiva del Guadalajara para poder acomodar futbolistas, sobre todo el caso de Eric Gutiérrez y Alan Pulido, que tienen contrato vigente con la institución, que no entran en planes y que hasta este momento no tienen equipo. Más allá de que por el Guti ha habido algún acercamiento por parte de Pachuca. Con respecto a Pulido, no hay absolutamente nada. A pesar de esto, Chivas los registró para el próximo torneo, aunque esto no significa que los han perdonado, que se van a quedar, no. Siguen transferibles, no entran en planes, por puro protocolo aparecen en la lista de registros ante la Liga MX y una vez que sean acomodados en otros equipos desaparecerán de ahí. Como te comentaba al principio, hoy cierra preparación Chivas acá, aunque no se esperan grandes sorpresas tampoco en el equipo tapatío. La realidad es que Gaby Milito sostendrá esa base de jugadores que utilizó durante la pretemporada, sobre todo ante Irapuato y contra el equipo del Atlas. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos. Gracias, Jesús. Estamos pendientes. Fuerte abrazo de regreso. Yo pensaría, esta no es información, esta es opinión, yo pensaría que el tema del Guti es mucho más sencillo por la muy buena relación que existe entre la directiva de Guadalajara y la directiva del Pachuca, como para que se llegue a un acuerdo, y quizás donde está trabado un poco es el porcentaje del sueldo que va a absorber una y otra parte. En el caso de Pulido, ahí sí sé que ha no repatriado hay interés. Pachuca, ¿no? ¿Cómo? Ha repatriado Pachuca jugadores que han pasado por Chivas. Sí, y en teoría esa es la vía, pero todavía no se ha destrabado el asunto. Quiero pensar, repito, esa es opinión, no es información, que se están poniendo de acuerdo en un tema del porcentaje del salario. El caso de Pulido es mucho más complejo porque por él si no han preguntado porque nadie. Gana mucho, ¿no? Sí, los dos. Entonces, al final tendría él que pensar en bajarse el sueldo, saber qué es lo que se espera de su carrera. A ver, te pregunto como futbolista, ¿sí? Tú tienes un contrato por X tiempo. ¿Cuántos años tiene Pulido? 34. 34, sí. Ok. Tú tienes un contrato por X tiempo y no ha acabado ese plazo. Y de repente llega el equipo y eso pasa siempre en el fútbol. Dices, sabes que ya no entras en planes. Desde el punto de vista del futbolista, ¿qué haces? ¿Te mantienes firme porque tengo contrato y aunque no juegue yo vengo todos los días a entrenar y me pagas? ¿O me bajo el sueldo y me voy a otro club? Pero aquí tiene que ver el tema de la edad. Exacto. Si Desi, ¿cuántos tiene? Si la pones de 22 o si la pones de 34, 35. Bueno, tú dices, entre más grande, es que menos flexible. Lo que voy a decir no está bien ni está mal. Ojo, a ver. No está bien ni está mal. Es de acuerdo a lo que tú estás buscando. Si tú quieres seguir jugando, yo me bajaría el sueldo y que me acomode otro equipo. Es mi ocaso de la carrera y quiero seguir tocando el balón, viviendo el vestidor, los viajes, la fama que te da el fútbol, porque eso es parte de mi esencia, ¿no? Me bajo el sueldo y me acomodo. Pero dos, ¿qué tal si dice, ya estoy harto de toda esta circunstancia? A mí me cumples porque tú dijiste una cosa y me prometiste una cosa y no se dieron los resultados como hayan sido. Y yo me quedo independientemente de lo que pase. ¿Sabes qué está esperando Pulido? Que se lesione Álvarez, Alvarado,
La Hormiga, Sepúlveda, está registrado y de pronto, pues haz uso de Pulido. Ahí está trabajando doble el Te solito. digo algo y esa es información, ni así. Pero yo voy a este escenario todavía. Está registrado. Yo voy a este escenario todavía, porque tú dices, bueno, si ya soy un jugador mayor, en el ocaso de mi carrera, pues probablemente que me bajen el sueldo para poder jugar en otro lado. No, pero es que ese es el problema con Pulido. Si nadie pregunta, entonces Pulido dice, como nadie pregunta, pues para mí que me respeten el contrato y que me paguen. Porque es mi último gran sueldo, ¿no? Es O mi último gran claro, contrato. Bueno, es mi pero último si ya no gran preguntaron sueldo. por él, entonces, ¿cuánto le queda del sueldo? No, por Pulido no ha preguntado. Por eso, ¿cuánto le queda de contrato? ¿Un año? Un año. Ya, se acabó la carrera de Pulido. Por eso, pero eso es. Pero gratis, sin hacer nada. Pero no necesariamente, Desi, porque puede cumplir el año nada más yendo a presentarse al trabajo y cobrando la quincena y después en un año cuando finalice su contrato se va libre y se arregla un equipo en Estados Unidos con un sueldo muchísimo menor. O a lo mejor hasta un equipo de la segunda división Centroamérica, de Estados Unidos. Bueno, ya contestaste. El dinero te mueve. Pero no es Es que Johnny le dio al punto Es que que creo no es no es el fácil. dinero, es saber que no hay oportunidades, no hay puertas abiertas. Y la edad. Y por la edad. Y entonces, por lo mismo, aquí ya tengo seguro un buen sueldo, que me respeten el último año de contrato. Probablemente acabando ese año, Pulido diga, me retiro, o probablemente vaya a una liga de mucho menor. Pero está el otro lado. Del lado de la directiva, de lo que dice Desi. Oye, pues por ti te pagamos una lana, te hemos apoyado, te hemos aguantado. Pues tú también corresponde a la situación donde ya no te entras en planes y pues déjanos Pero acomodarte ¿qué tal en otro si lado Pulido bajando el dice, sueldo. Sí, pero yo he sentido, sí, te agradezco todo eso que estás diciendo, pero yo he sentido que al final de cuentas no me has dado la oportunidad como pienso que Sí me la... se le dio, Diony. Pero ¿Quién empezó siendo el uno? Como me la tendrías que dar. El uno, el torneo anterior, ¿quién empezó siendo? pero- Pulido, por encima del Chícharo y por encima de la Hormiga, ¿eh? 4 o 5 partidos. 4 o 5 partidos. Pero también si no respondes, Bueno, pero estábamos hablando hace rato de Maximá, que en 2 partidos no funcionó y entonces dijo el técnico, no, pues chao. Lo mismo es acá. es que él mismo tiene que pensar en eso. No puede pensar que no le han dado lo que él ha pedido cuando también tienes que dar tú algo, ¿no? A Por cambio. eso, pero si él lo siente así. Rendimiento. Yo esperaba que tú me dieras. Entonces está montando su más, macho. Bueno, lo que sea. Pues sí. Pero él dice, Por aquí eso tengo digo yo, la sueldo gestión seguro. deportiva no es tan fácil. Muchas veces emitimos juicios y demás. No es tan fácil la gestión deportiva, Claro, ¿no? por supuesto. Al que le sobra el dinero y en serio es a Don Vegas. ¿Qué te mandó de regalo de Navidad, Don Vegas, Johnny? Nada. Nada, qué raro. A lo mejor se quedó sin... Pausa y venimos con Don Vegas. Trae lana, ¿eh? Trae mucha lana, Don Vegas. ¿En serio? Don Vegas, yo espero, de verdad espero que Don Vegas tenga la categoría para agradecer a Adriana Maldonado que le dio esa tremenda idea y que gracias a Adri, Hombre. ha hecho caja a Don Vegas. Don Vegas, ¿cómo le va? Bienvenido. Sí, le agradezco mucho a Adriana Maldonado, fantástica periodista, la verdad, soy muy fan de su trabajo y de ella. Le agradezco haber aumentado $26 de los 2,000 que Don Vegas ya había apostado. Damas y caballeros, el 2026 ha arrancado con el Bank. Fíjate cómo brilla el círculo de la verdad de Don Vegas. Cómo brilla. Nunca habíamos estado en un bank como el de esta ocasión. Y como la producción quiso que mantuviéramos el bank, yo soy un hombre disciplinado y voy a acatar la regla de este año de mantener el bank está donde esté. Deseo un feliz año al conductor del día de hoy, mi gran amigo Adalberto Franco. Lo a quiero Desiree, mucho, Don Vegas. una profesional de pies a cabeza, una leyenda del fútbol mexicano, aún mejor analista, mejor persona, dicen, no tengo el gusto de haber tratado con ella todavía. Y es 2026. Así es que extiendo un saludo. En donde el Nápoles vivió un mercado de enero decepcionante, una realidad innegable. Tras la salida de Kvaratskhelia y las negociaciones frustradas por Garnacho, Adeyemi y Saint-Maximin, entre otros.
Giovanni Mana, director deportivo del conjunto sureño, quiso dar la cara en rueda de prensa, expresando su decepción y explicando los detalles de las negociaciones de estas semanas. Carabasquelia declaró lo siguiente: queremos dar la cara ante lo ocurrido. Le damos las gracias a Carabasquelia por lo que hizo aquí. E intentamos solucionar una situación complicada en julio, noviembre y diciembre. Nos vimos obligados a venderlo en enero porque no quiero decir que fuimos chantajeados, pero casi. Habíamos negociado las renovaciones hasta 20 días antes. No hacía falta venderlo para sanear las cuentas, pero he leído que queríamos sustituirlo con un fichaje de alto nivel. Pero en enero los parámetros económicos son complicados y convencer a los grandes futbolistas para que se muevan no es fácil. La venta de Kvaratskhelia también llevaba negociando con el Paris Saint-Germain desde mayo del año pasado. También no quisimos venderlo para dar una señal de fuerza y ofrecimos nuestro máximo posible para renovarlo. No pudo ser y tuvimos que venderlo. Rafa Marín también declaró que fue el primer jugador al que ficharon para sustituir a Ostigar y subir el nivel. También viene de una cantera importante y creían que era su potencial, aunque también le está costando encontrar espacios porque el rendimiento de sus centrales es muy alto y adaptarse nunca es fácil. Teníamos los documentos cerrados con el Villarreal. También era una petición del entrenador y hablamos de un club que lucha por entrar en la Champions. No hubo condiciones para fichar a otro defensa y no pudimos dejarlo marchar. Ahora sabe que es parte de la plantilla y que debe trabajar con concentración, que la temporada continúa y que todos son fundamentales. Geray también declaró lo siguiente: nos informamos como lo hicimos con muchos, pero no hubo nada más. Garnacho también dijo que hicieron una oferta muy importante a United. Estábamos muy cerca, quizás para dejar la Premier en enero. El jugador quería ser contentado con unos parámetros que considero no fueron correctos respecto a los futbolistas que están haciendo un trabajo importante aquí. Para mí no era lo correcto pagar ese salario. Adeyemi también declaró que tenían un principio de acuerdo con el Dortmund, pero él no estaba seguro de querer venir ahora. Leo que ya tienen acuerdos para julio, pero yo no quise insistir. No quiero forzar a nadie. Aquí hablamos de un equipo que es primero en la Serie A, con uno de los mejores entrenadores del mundo, y no debemos convencer a nadie. Saint-Maximin también hubo problemas burocráticos que habíamos solucionado, pero luego no hubo acuerdo con el club saudí y no pudo ser así. Okafor también dijo que no es cierto que no pasó el reconocimiento médico con el Leipzig. Y también hay otras dinámicas en las que no entra. Tuvo una lesión y necesita tiempo para estar al 100%. De las renovaciones también se declaró que el contrato de Olivera está cerrado y estamos contentos. Meret quiere renovar y nos citamos después del mercado y no hay problema. Anguicina tiene un contrato con una opción de 2 años, pero el jugador merece mejorar su contrato y quiere seguir aquí. Sobre Danilo también le conozco personalmente. Trabajé con él, teníamos un acuerdo, estaba todo totalmente definido. Luego él tomó una decisión de vida distinta y hay aspectos humanos que hay que tener en cuenta. También está con Musso que queríamos hacer una inversión de futuro que nos permitiera dejar salir a Rafa Marín, pero quien ya había un acuerdo. Solo estábamos esperando que llegara un sustituto. También hicimos una oferta importante, pero no hubo acuerdo sobre los parámetros económicos.
Además, sobre Conté, obviamente no estamos contentos. Ni él ni yo. Queríamos hacerlo mejor en el mercado, pero teníamos un grupo que ha sumado 54 puntos y esto no se puede infravalorar. También estamos de acuerdo con el proyecto si hablamos de un equipo que había terminado 10º y que gracias al trabajo del míster, de su cuerpo técnico y de los jugadores, ha vuelto a estar donde queremos, que es competir con los mejores puestos europeos. Podíamos haberlo hecho mejor, pero asumo la responsabilidad del mercado y a partir de mañana solo queremos pensar en el campo. La excepción también estuvimos realmente cerca de Garnacho y también de Adeyemi. Nos da pena que no se pudiera cerrar las operaciones, pero sí se cambian los detalles al final de las negociaciones. Esto no me gusta. Por otro lado, en otras noticias, tenemos a los migrantes del balón con Qatar y Yasser y Jabal, los hermanos vascos que disputan la Champions de Asia junto a Joselu, Yasser y Jamal Hamed, nacidos y criados en Leioa, también coinciden desde este mes de febrero en el Carrafa, en el que disputan la Champions League asiática. Yasser Hamed y Jamal Hamed y Yasser Hamed son hermanos. Nacieron y se formaron en Leioa, Vizcaya, País Vasco, y actualmente disfrutan juntos de la Champions League de Asia, competición que disputan con la camiseta del Al Garrafa, el club catarí en el que militan otros viejos conocidos del fútbol español, como José Lumato, Sergio Rico o Brahimi. Yasser, nacido en Leioa en 1997, se formó en la cantera del Athletic Club y compitió en Segunda División B con Leioa o Portugalete, aunque no dio el salto al fútbol internacional hasta 2020, cuando fichó por el Bausaitén Club del Valérien, también con la nacionalidad de su padre, que abandonó con 17 años la Franja de Gaza para cursar medicina en España. Le brindó la oportunidad de ser internacional con Palestina y estaba estudiando cuando el seleccionador contactó conmigo a través de Facebook. Lo habíamos hablado en casa, pero no esperaba que acabara sucediendo. Me quedé en shock y no estudié más. Claro, desveló el hermano mayor de los hermanos Hamed en una entrevista, en donde debutó con 21 años y ya cuenta con 35 internacionalidades a su espalda. En 2024 grabó su nombre en la historia del fútbol palestino al formar parte de la selección que consiguió superar la fase de grupos de la Copa de Asia por primera vez en su historia. Desde 2020, momento en el que aceptó la oferta del Bausaitén Bahreini, Yasser Hamed no ha dejado de descubrir Asia y aparte de África, a través del fútbol, en donde el central español internacional con Palestina también ha competido en Egipto, el Masri y Salamalek, Qatar, Al Rayyan, Kuwait, Qasiat e India, Northwest United, y tras rescindir también con el Zamalek, con el que ganó la CAF Confederation Cup. El segundo torneo de clubes más importante de África. Yasser Hamed estableció su residencia en Qatar y se ejercitó con el Al Garrafa, que en febrero anunció su fichaje. Allí el vasco coincidiría nada menos que con su hermano Jamal Hamed, nacido en Leioa 2002, que en 2022 salió de Leioa para jugar en el Muatir de la Segunda División de Qatar y a base de buen rendimiento ha conseguido establecerse en el 11 en un club de Champions. Jamal, quien con su hermano nació y se formó en
IOA llegó en 2022 al Mauter, con el que en el 2023 consiguió el ascenso a la Qatar Star League. Una muy buena temporada en la élite en aquel equipo con sede en Rayán le permitió firmar con el Al Garrafa, que disputaría la AFC, es decir, la Champions League, tras acabar terceros en liga y superar al Shabab Al-Ahly de Emiratos Árabes en la fase previa. Yamal llegó a Qatar como extremo, pero en las últimas semanas que ha sentado en el once titular de Al Garrafa como el lateral izquierdo. El vasco ya ha disputado 24 partidos esta jornada y también ya ha dado lo que es a de hablar y decir, 6 de ellos en una Champions League en la que se enfrentó uno de sus ídolos, Cristiano Ronaldo, en donde declaró lo siguiente: de un sueño de infancia a una batalla feroz en la Liga de Campeones de la AFC. También cada desafío me hace más fuerte y esto es solo el comienzo del camino, escribió Yamal tras caer frente al Al-Nassr. El pequeño de los hermanos Hamed no ha debutado con la selección palestina y años atrás se habló de la Federación de Qatar, que estaba interesada en su fichaje. El Al Garrafa también busca hacer historia a pesar de la derrota ante el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, en donde el Al Garrafa de Joselu, Sergio Rico y los hermanos Hamed depende de sí mismo para pasar de ronda en la Champions League de Asia, aunque para ello tendrá que conseguir un resultado de Arabia Saudí ante el Al-Ahly de Mahrez, Firmino o Gabri Veiga, que ya está clasificado en liga. Al Garrafa es tercero, tan solo superado por dos gigantes como el Al-Dulayt y el Al-Sadd, con el que está empatado a puntos. La segunda parte de la temporada nos dirá si los hermanos Hamed solo juegan juntos o si también son capaces de hacer historia en Qatar. Al Garrafa no gana la liga desde 2010, año en el que también logró su mejor resultado en Champions en cuartos de final. Todo esto podría cambiar este curso. Por otro lado, en otras noticias tenemos a Marruecos y a Rui Almeida, en donde declaró lo siguiente: Cristiano es más que un jugador, es una marca. El entrenador portugués afronta un nuevo reto en el DIFA del Al-Jadida de Marruecos, en donde vio cómo despuntaba Samulino en Portugal, y Rui Miguel García López de Almeida, más conocido como Rui Almeida, nacido en Lisboa, Portugal, con 55 años. Es el nuevo entrenador del DIFA. El técnico, con una dilatada experiencia a sus espaldas, Albatín, JC Cavalli, Chamois Nior, Gil Vicente, Caen, Troyes, Bastia, Red Star y como asistente Jasualdo Ferreira en varios equipos: Portugal, Panathinaikos, Siria, Sub-23, Trofrense, Estoril Praia, en donde atiende una entrevista en plena adaptación a una nueva liga. El entrenador se pronuncia en nombres propios como Cristiano, Mourinho, Samulino, Joao Félix, como derrota la llegada a Marruecos. Es toda una experiencia entrenar en una liga que alberga una de las semifinales del Mundial 2030 en España, Portugal y Marruecos. ¿Qué objetivo se marca? El objetivo del equipo es terminar lo más arriba posible. Si es entre los 8 primeros, mejor. Es una liga muy competitiva. ¿Cuál es su sistema de juego? Declaró que le gusta el 3-3-3 o también el 4-2-3-1, pero en Francia usé el 3-4-3, adaptándose a los jugadores que tuvo en el Troyes. También ha entrenado en Portugal, Francia, Argelia, Arabia Saudí y Marruecos. Le preguntaron en qué otros países le gustaría probar.
y su respuesta fue la siguiente: después de 7 años en Francia con entrenar en Inglaterra y en cuestiones personales me gustaría hacerlo en Estados Unidos. ¿Ha tenido ofertas de España? ¿En qué club se ve? Nunca tuve algo muy concreto en España, espero que algún día sí. Siempre me han gustado Betis y Sevilla por la fuerte acción que tienen. Me gustan Betis y Sevilla por su afición. También le preguntaron, Rui Almeida volvería a entrenar en Arabia Saudí, en donde fue una experiencia interesante. En este momento de su carrera quiere desafíos y no me muevo por dinero. Quiero títulos, si viene una invitación en un club muy interesante. ¿Qué tienen los entrenadores portugueses para gustar tanto en Arabia? En donde somos como los entrenadores españoles, muy ricos desde el punto de vista táctico, con un conocimiento profundo del juego y ayudamos a mejorar la calidad de los jugadores, antes que entrenador como persona, que nos adaptamos muy fácil. En este momento, la razón principal para que haya varios en la calidad. Allí está Cristiano, que significa para Portugal. Cristiano es más que un jugador, es una marca, lleva más de 20 años a alto nivel, tiene todos los títulos posibles, marcó a una generación de fútbol en Portugal. Después de 2004 ganamos la Eurocopa en la Nations League. También es muy importante porque sigue ayudando, en donde llegará a los 1000 goles. Es un objetivo completamente estratosférico. Kroos decía que hacía esos goles en los entrenamientos, cuando más en partidos. Hacer más de 1000 goles es una cosa loca y magnífica. Más que los goles, él se siente bien y tiene el placer de entrenar y jugar, y tiene gasolina para jugar al más alto nivel. También le preguntaron si es el mejor de la historia, y su respuesta fue la siguiente: pienso que seguro es uno de los 5 mejores, aparte de Pelé, Eusebio, Maradona y Messi. Más que los goles, Cristiano se siente bien y también tiene el placer de entrenar y jugar. Rui Almeida también como valora el trabajo de Roberto Martínez con la selección de Portugal. Y su respuesta fue la siguiente: pienso que es importante tener una visión diferente con alguien que ha trabajado mucho por fuera de Portugal, pasando por Inglaterra y Bélgica. También ha hecho un trabajo muy interesante en una fase de clasificación limpia con 10 victorias en 10 partidos. Siempre está atento a los jóvenes de Portugal. ¿Qué le pareció que Amorim se fuera al Manchester United? Y su respuesta fue la siguiente: hay momentos en los que la carrera de un entrenador no puede rechazar la llamada del United. Le preguntaron también si le gustaría volver a ver a Mourinho de vuelta en Portugal, y su respuesta fue la siguiente: José ha marcado una generación de entrenadores a principios de los 2000 en Portugal. Fue un boom de entrenadores portugueses. Si un día se ve al seleccionador, ¿por qué no tenerlo a él? ¿Qué le pasa a Joao Félix? Esa es la pregunta del $1.000.000. La única persona que tiene la respuesta y puede cambiarlo es él. Quiere jugar todos los partidos, mira los clubes en los que ha jugado. Si va al Milan, entrenaría con portugués, Sergio Conceição, y si eso le ayudaría, la clave está en él. La única persona que lo sabe lo que pasa es Joao Félix. También Rui Almeida declaró, en donde le preguntaron, usted tuvo a Samulino en el Gil Vicente, ¿qué destaca de su juego? Y su respuesta fue la siguiente: es un gran chico que siempre está dispuesto a trabajar y aprender, un buen compañero en el vestuario, un jugador moderno porque tiene un alto conocimiento táctico del juego y puede jugar en diferentes posiciones en distintos sistemas. Aunque es un jugador muy fuerte en el 1 contra 1, en el que es difícil de controlar, tiene velocidad y gol. Se veía que podía acabar como una grande en el Atlético. Un entrenador no sabe lo que va a pasar con un jugador. Cada uno es un talento diferente. Si no pasa nada con el chico, le va a ir bien.
Entrené a Brian Meubo en el Brentford cuando tenía 19 años y es el mismo ejemplo. Lino tiene una cosa interesante que es la capacidad para jugar en diferentes posiciones. Conmigo lo hizo y en el Atlético le ocurre igual. Su capacidad le permite jugar por dentro y por fuera y le sorprendió Samu Omorodion en el Oporto. Un chico interesante con características diferentes. Samu es como Jokeres porque tiene grandes números y se ha adaptado bien. Tiene facilidad para el gol, es grande y dispone de la capacidad de remate con los dos pies y de cabeza. ¿Qué futuro tiene y qué le espera a Cuenda? Es un jugador con más cualidades inmensas hasta el adversario. Tiene gol y es agresivo con un regate fácil. Jugaba en el Sporting con el 3-4-3 y ahora con el 4-4-2 lo hace como extremo. Se adaptó fácil. Es un jugador inteligente desde el punto de vista táctico. Muchos equipos preguntan por él. ¿Cómo ve a Portugal en su mundo junto a España y Marruecos? Un equipo que tendrá muchos jugadores de calidad con la generación que tiene de la 2022 a la 2024 años. Y Bernardo Silva, que tendrá 32 años, con una mezcla de juventud y experiencia. Por otro lado, en otras noticias tenemos a Inglaterra y el City con 60 millones de euros por Nico y lo pudo tener gratis. Fran González, su padre histórico jugador del Deportivo, se incorporó al organigrama deportivo del City en 2016. Nico, sin embargo, se quedó en el Barcelona. Nico González ha sido la guinda del mercado invernal de fichajes en el Manchester City, en el dominado en Inglaterra como Deadline Day. Pep Guardiola también ha conseguido apuntalar su debilitado centro del campo con la incorporación del español de 23 años, ex del Oporto y canterano culé, con un fichaje de 60 millones de euros por el cuadro mancuniano y podría haberse ahorrado si Nico González se hubiera formado en la Academia Citizen en lugar de la Masía. Algo que pudo haber ocurrido más allá por 2016. Fran González, padre del nuevo futbolista citense, histórico jugador del Deportivo de La Coruña y uno de los líderes del Super Depor, con el que conquistó una Liga Española, 2 Copas del Rey y 3 Supercopas de España, colgó las botas en 2005, más de una década después. Pep Guardiola fichó como técnico del Manchester City a partir de la temporada 2016-2017 y Fran González acudió a su llamada. El excapitán deportivista se enrolaría en el organigrama del cuadro mancuniano, ejerciendo como técnico ayudante en un equipo de la cantera citense, a la vez que estaría presente en los entrenamientos de lo que es el primer, que se puede decir, el primer equipo, como lo informó en su día La Voz de Galicia. Fran González emigró solo a Manchester, pero estuvo cerca de hacerlo acompañado. Según informó en 2016 el diario británico The Sun, el Manchester City está dispuesto a hacerse con los servicios de Nico González, en donde el prodigio de 14 años del Barcelona, con su padre trasladado a Lens. Con el diario británico The Sun, el Manchester City está dispuesto por hacerse con los servicios de Nico González, el prodigio de 14 años del Barcelona, que su padre trasladado al Etihad Stadium para formar parte del cuerpo técnico de Pep Guardiola. Dicho medio apuntaba que Nico González, uno de los mejores talentos de la famosa Academia del Barcelona y objetivo que también tendría el Real Madrid, se unirá al resto de jóvenes promesas del Manchester City y de la Academia el año que viene. Sin embargo, el fichaje del que el gallego por el cuadro mancuniano, que habría sido un duro golpe para la gigante de la Liga Española,
en donde no se cerró hasta ayer. Se cree que Fran González está encantado de que Nico le siga a Manchester, pero también en última instancia la decisión es de su hijo, añadía De Sun. Lo cierto es que el exjugador del Deportivo de La Coruña ya se pronunció al respecto en 2016 declarando lo siguiente: para mí, mi hijo puede ir al Manchester City. Primero tendría que haber una propuesta y luego sería él el que decidiría. Lo hizo cuando fichó por el Barcelona y seguirá haciéndolo. Pero mi marcha a Inglaterra no tiene nada que ver con su futuro, declaraba también, en donde Nico González se quedó en el CDTA y en 2019 debutó con el Barcelona Athletic en Segunda División B. Su estreno con el primer equipo, el Fútbol Club Barcelona, le llegaría en 2019 con 19 años. Ronald Koeman le hizo debutar contra la Real Sociedad